Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. En este día queremos seguir reflexionando sobre el capítulo 26, sobre todo en una lectura de lo que sucede en el libro de los números, en este camino pedagógico que también nosotros hacemos de nuestra reflexión bíblica, de nuestro curso bíblico, de nuestro estudio bíblico. Encontramos aquí sobre el segundo censo y decíamos también en la lección anterior, el día anterior, que se vuelve a recordar algunos de los pasajes que fueron sucediendo, sobre todo aquí desde el censo, cuando va dando los nombres de algunos personajes que se dan algunos detalles que habían sucedido. Habíamos hablado, por ejemplo, de los hijos de Eliab, de Nemuel, Datán, Abirón, y entonces te cuentan qué hicieron Datán y Abirón, que se habían rebelado juntamente con los de Coré. Y te van contando así los detalles. Ahora pasamos a los clanes de los descendientes de Simeón. Estamos en el capítulo 26, versículo 12. Los clanes de los descendientes de Simeón fueron de Nemuel, el clan de los Nemuelitas, de Yamín, el clan de los Yaminitas, de Laquín, el clan de los Yaquinitas, de Seraj, el clan de los Serajitas, de Saúl, el clan de los Saulitas. Estos eran los clanes de los Simeonitas, 22.200 hombres. Los clanes de los descendientes de Gad, ahora entramos con otra tribu, fueron de Sefón, el clan de los Sefonitas, de Hagí, el clan de los Hagitas, de Suní, el clan de los Sunitas, de Osni, el clan de los Osnitas, de Esri, el clan de los Eritas, de Arod, el clan de los Aroditas, de Arelí, el clan de los Arelitas. Estos eran los clanes de los Gaditas, según el censo, 40.500 hombres. O
Se dan cuenta entonces cómo lo van poniendo, los clanes, sobre todo los clanes. A pesar de que también te ponen, ¿verdad?, el nombre del fundador, pero aquí la acentuación se pone principalmente sobre el aspecto comunitario. Estamos por entrar a la tierra prometida. Hemos caminado bastante, teníamos líderes, personajes. El pueblo casi hasta este momento siempre ha sido nombrado simplemente como los israelitas en una forma general, ¿verdad? Ahora, sin embargo, ya comienza a dársele más importancia y más fuerza a los clanes. Comienzan a aparecer fuertemente el aspecto entonces comunitario. Ahora miremos los hijos de Judá. Fueron y Onán. Y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los clanes de los descendientes de Judá fueron de Selá, el clan de los selaitas, de Pérez, el clan de los pericitas, de Seraj, el clan de los serajitas. Los descendientes de Pérez fueron de Jezrón, el clan de los jezronitas, de Jamul, el clan de los jamulitas. Estos eran los descendientes de Judá, según el censo, 76.500 hombres. Recuerden lo que habíamos dicho en las clases anteriores, que al clan de Judá se le da más importancia, casi siempre. Y nosotros habíamos explicado, ¿verdad?, el por qué. Encontramos que casi siempre se refiere, casi toda la Biblia, a Judá, ¿verdad?, a los judíos. Y conste que esta es una sola tribu, ¿verdad? ¿Y dónde están las otras tribus, los otros clanes? Bueno, Judá, ¿por qué el más importante? Porque el único sobreviviente en realidad fue Judá y un poco también de Benjamín, pero los otros ya en el 721 habían sido destruidos completamente. Y recordemos que Asiria, cuando destruyó esto, también tenía una política muy devastadora. A los enemigos lo crucificaban, lo mataban, sobre todo a los hombres, o si no, los llevaban como esclavos. Entonces esto era así a rajatabla, esa era la política de guerra de los asirios, muy crueles. Pero por otra parte dejaban a las mujeres vivas, ¿verdad?, en las ciudades, pero traían otros hombres de otras naciones, de otros pueblos, de otros clanes. Y aquí está entonces el nacimiento también de lo que se llamarán después los samaritanos. Ahora ustedes pueden entender por qué hay entonces una rivalidad o un no querer a los samaritanos, como aparece no solamente en el Antiguo Testamento, sino sobre todo en el Nuevo Testamento. Se delata eso, ¿verdad? Casi siempre el samaritano, la samaritana. Pero Jesús los vuelve a restituir, los vuelve a recuperar a los samaritanos. Jesús en todas partes, en sus parábolas, ¿verdad?, cuando se presenta un judío que está ahí medio muerto, viene un sacerdote, un levita, da la vuelta, no le hace caso, viene un samaritano y ese samaritano sí se preocupa de ese judío. Sin embargo, había una gran rivalidad entre el samaritano y el judío por esta razón. Y aquí entonces se le da mucha importancia también a Judá, porque Judá era el único sobreviviente, entre comillas, vamos a decirlo, que pertenecía al pueblo de Dios, como pueblo de Dios. Aquí te está demostrando que los otros ya son mezcla con otras naciones. Ya no es sangre pura. Eso es lo que está queriendo decir. Y entonces la fuerza que se le da a la tribu de Judá es máxima, porque son ellos los que están escribiendo en síntesis la Biblia. Ahora seguimos desde el versículo 23 y dice: los clanes de los hijos de Isacar fueron de Tolá, el clan de los tolaitas, de Puá, el clan de los puaitas, de Yasub, el clan de los yasubitas, de Sinrón, el clan de los sinronitas. Estos eran los clanes de Isacar, según el censo, 64.300 hombres. Los clanes de los descendientes de Zabulón fueron de Sered, el clan de los sereditas, de Elón, el clan de los elonitas, de Yadleel, el clan de los yadlelitas. Estos eran los clanes de los zabulonitas, según el censo, eran 60.500 hombres. Los descendientes de José fueron Manasés y Efraín con sus clanes. Los descendientes de Manasés fueron de Maquir, el clan de los maquiritas. Maquir fue padre de Galaad el clan de los
galaaditas. Los descendientes de Galaad fueron de Yezer, el clan de los yezeritas, de Helech, el clan de los helequitas, de Asriel, el clan de los asrielitas, de Sequem, el clan de los sequemitas, de Semidá, el clan de los semidaitas, de Jefer, el clan de los jeferitas. Selofdak, hijo de Jefer, no tuvo hijos, sino que solamente hijas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe'e, Antiguo Testamento. Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa pidió unidad a la comunidad internacional para afrontar las consecuencias de la pandemia. En concreto, elogió que el Consejo de Seguridad de la ONU haya apoyado el alto el fuego global. Francisco pidió que ese gesto se convierta en el primer paso para un futuro estable de paz en el mundo. È lodevole la ricchezza di un cessate il fuoco globale e immediato, che permetterebbe la pace e la sicurezza indispensabile per fornire l'assistenza umanitaria così urgentemente necessaria. Auspico che tale decisione venga attuata effettivamente e tempestivamente per il bene di tante persone che stanno soffrendo. Durante el Ángelus dijo que Jesús habla hoy a todos los hombres de buena voluntad y les da la fortaleza de ser constructores de la nueva humanidad. Il mondo esalta al ricco e potente, non importa con quali mezzi, e a volte calpesta la persona umana e la sua dignità. E questo noi lo vediamo tutti i giorni, i poveri calpestati. Ed è un messaggio per la Chiesa, chiamata a vivere le opere di misericordia, a evangelizzare i poveri. Además, el Papa explicó que Jesús es el modelo de los pobres de espíritu y de los bienaventurados. Dijo que la verdadera sabiduría también viene del corazón y no es solamente entender ideas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ejemplo de santidad.
toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yara y Antiguo Testamento. Estamos leyendo y estamos viendo todos estos nombres, todos estos clanes que nos presenta el libro de los Números, haciendo el censo para decir, bueno, quiénes son ahora los que van a entrar a la tierra prometida y cómo vamos a organizarnos, decirnos, para conquistar la tierra, porque conquistar la tierra significa una lucha, una organización, entre comillas lo decimos, militar. También nosotros, queridos amigos, tenemos que entenderlo de una forma pedagógica hoy, porque la Biblia, la palabra de Dios, está para nosotros. Cuando entendemos lo que aquí nos está diciendo desde este segundo censo, como se dice, ¿verdad? Es para que entendamos profundamente que el aspecto comunitario, no ese aspecto individualista, ¿verdad? Yo me salvo solo, yo y mi Jesucito, yo y mi Dios, yo me confieso con Dios, yo hago de acuerdo a lo que Dios me inspira y digo lo que yo quiero de acuerdo a lo que Dios me inspira. No. Siempre está en función, ¿verdad? Y se piensa desde la comunidad. Incluso la inspiración siempre viene desde una comunidad. Por ejemplo, por decir nomás, no hay luz. Y entonces aparece un personaje que comienza a pensar, a ver, ¿qué podemos hacer para iluminar en la noche? Y bueno, y así aparece. Creo que el nombre es Thomas Edison, creo, no, si no me estoy equivocando, ¿verdad? Que inventa todas estas lamparitas, etc. Y después, bueno, desde ahí. Pero ¿en función de qué? En función de la comunidad. En función de la comunidad. ¿O es para iluminarme a mí mismo nomás? Para iluminar mi interior. No. Siempre, o sea, ahora, toda esta cuestión del coronavirus. Entonces, utilizar la cabeza, utilizar la ciencia, utilizar todo lo que sea para ver si descubrimos algo que nos ayude, ¿verdad? Algo que pueda eliminar todo lo que es la cuestión del virus, etcétera, etcétera. Y así, miren nomás, siempre dentro de la ciencia, el hombre que busca solucionar los problemas, pero son los problemas de la comunidad,
los problemas. Entonces, queremos comunicarnos. No me puedo comunicar con fulano en mi comunidad, está lejos. ¿Qué hago? Invento el teléfono, invento el celular, invento el WhatsApp, invento lo que sea, ¿verdad? Entonces son elementos importantes. Entonces esto entra parte de nuestra historia, atención. No pensemos que hablar de Dios es hablar de los angelitos o hablar de las nubes, como muchas veces nos quieren hacer creer, ¿verdad? Muchos de estos hermanos que solo agarran, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué está ahí? Como que miran ahí donde está volando un pajarito y si ve un angelito por ahí. No. Aquí es mirar al ángel de Dios que actúa, pero que actúa en el corazón y en la vida de la comunidad. En el corazón y en la vida de cada persona que hace parte de una comunidad. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer, verdad? Para ayudarnos. Y bueno, sigamos leyendo un poco. Hemos iniciado, volvemos a centrarnos en los clanes de los descendientes de Efraín, decíamos. Fueron los siguientes. De Sutelaj, el clan de los Sutelajitas. De Beker, el clan de los Bekeritas. De Taján, el clan de los Tajanitas. Los descendientes de Sutelaj fueron los siguientes. De Errán, el clan de los Erranitas. Estos eran los clanes de Efraín, según el censo, 32.500 hombres. Todos estos eran los clanes de los hijos de José. Los clanes de los descendientes de Benjamín fueron los siguientes. De Belá, el clan de los Belaitas. De Ashbel, el clan de los Ashbelitas. De Ahiram, el clan de los Ahiramitas. De Sufán, el clan de los Sufamitas. De Sufán, el clan de los Jufamitas. Los hijos de Belá fueron Ard y Naamán. De Ard, el clan de los Arditas. De Naamán, el clan de los Naamanitas. Estos eran los clanes de los descendientes de Benjamín, según el censo, 45.600 personas. Los clanes de los descendientes de Dan fueron los siguientes. De Suján, el clan de los Sujamitas. Estos eran los clanes de los descendientes de Dan. Todos los clanes de los Sujamitas, según el censo, comprendían 64.440 hombres. Los clanes de los descendientes de Asher fueron Inna, el clan de los Innanitas. De Ishvi, el clan de los Ishvitas. De Beria, el clan de los Beriaitas. De los descendientes de Beria, de Heber, el clan de los Heberitas. De Malquiel, el clan de los Malquielitas. La hija de Asher se llamaba Serach. Estos eran los clanes de Asher, según el censo, 53.400 hombres. Los clanes de los descendientes de Neftalí fueron de Yasel, el clan de los Yaselitas. De Guni, el clan de los Gunitas. De Yeser, el clan de los Yeseritas. De Silel, el clan de los Silemitas. Estos eran los clanes de Neftalí, según el censo, 5.400 hombres. Los israelitas registrados en el censo eran en total 601.730 hombres. Bueno, estos son entonces según, ¿verdad?, el clan. Y aquí está interesante, ¿verdad? O sea, aquí tenemos este censo, cómo te va explicando todo, cómo encontramos la división de los clanes. Es una preparación de ahora justamente va a venir las instrucciones para el reparto de la tierra. Vamos a entrar en ese segundo objetivo, porque el objetivo de este capítulo es mostrarnos, decirnos la cantidad y a quién le va a pertenecer después la tierra. Vamos a verlo ahora. Pero primero, con este censo podemos saber, a ver, quiénes son los que pertenecen a esta tribu, o mejor dicho, a nuestro pueblo, a nuestra comunidad. Porque todos tenemos que recibir, o todos hemos recibido este don de la tierra, el don de Dios. Por eso que reflexionábamos anteriormente y decíamos, bueno, ¿qué hacemos nosotros como instituciones? ¿Verdad? Como si fuésemos millones y millones y millones, que es imposible contar nuestra población. Nada. Aquí es, como dicen, ¿verdad? La gente dice esa frase, aquí es cuando no hay ese deseo verdaderamente, o esa preocupación verdadera, desde un sentido religioso, desde un sentido de Dios, por el hermano, por la persona, por la comunidad en síntesis. Entonces es difícil llegar a una buena organización. Esto hasta
solamente de una reflexión nos tiene que hacer entender que tenemos que organizarnos. Si nosotros por lo menos hablásemos de eso y nos pongamos las pilas para organizarnos bien, porque aquí hay algo que nos mueve, ¿verdad? El bien, el deseo de la comunidad. Vamos a entrar a esa tierra que Dios nos ha regalado. ¿Qué hacemos nosotros ante este don tan grande que Dios nos ha regalado? ¿Cómo estamos utilizando? Y muchas veces lo utilizamos muy mal, ¿verdad? Lo utilizamos muy mal. Lo utilizamos aprovechándonos un grupo nada más, una oligarquía, ¿verdad? Y nada más que con eso. Y todo lo demás, y que le coma Michi, decimos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, esto nos tiene que hacer reflexionar. El censo significa el darse cuenta de la realidad de los hermanos, darse cuenta de la realidad de la comunidad. Y después desde ahí, cuando volvamos, vamos a mirar cómo nos organizamos para ingresar a la tierra prometida. Volvemos con más Ñan de Yarañé. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo, sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quienes estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba se alarga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quien tengo mi confianza, sé en quien he puesto mi fe. Aunque la prueba se alarga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado yo confío. Espero, el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. A su lado venceré.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Decíamos que se realiza el censo, hemos leído, hemos visto esta organización, la cantidad, ¿verdad?, de personas, 601.730 hombres, dice aquí, hombres, estamos hablando de los hombres. Ahora, desde el versículo 52, vamos a tener las instrucciones sobre este reparto de la tierra. Miremos un poco cómo se hace esta repartición de la tierra. El Señor dijo a Moisés: entre estos grupos se repartirá el territorio conforme al número de personas. Conforme al número de personas. Nada de terrateniente aquí, nada de terrateniente. Conforme al número de personas. Si yo soy solo, y bueno, te vamos a dar a vos que sos solo, o que sos una familia de tantos miembros, bueno, te vamos a dar lo que te corresponde de la tierra. La tierra es un don de Dios. Padre, pero yo compré con el... Bueno, muy bien, todo lo que sea. Pero comprar lo necesario, comprar verdaderamente para explotarlo, comprar verdaderamente, y bueno, pero el otro padre, el otro es un ignorante, el otro no sabe usar la tierra, yo le doy la tierra, deja ahí ociosa, él no explota, él no produce. Al mismo tiempo, padre, si yo le hago la reforma agraria enseguida o vende payel, bueno, quiere decir que ahí tenemos que mirar ya otros elementos que tenemos que solucionar, ¿verdad? Porque todo no es tampoco tierra, ¿verdad? Por eso estamos hablando de comunidad, estamos hablando de todos los aspectos, por eso decimos la formación integral del hombre. Y está bien, yo también lo veo, que hay muchas personas que vos le das la tierra, ¿verdad? Pero claro, como no tiene educación, como no tiene formación, no tiene recursos, no tiene medios, o sea, el mejor recurso es la capacidad, ¿verdad?, de reflexión, de formación, de educación. Entonces se va otro y con malas intenciones se va y le dice, bueno, te doy tantos millones y véndeme tu tierra. Y claro, eso suena y hasta con un buen precio algunas veces. Otros, bueno, con menos precio, pero claro, yo ya tengo el título, ya me dieron, ya me regalaron. Y entonces pienso que esa plata, no sé, es lo que yo necesito, porque la tierra tengo que trabajarlo, tengo que producirlo. Y el otro pues ya es platita y ya puedo comprar y tomar o comer lo que yo quiera. Pero pedido pau, vea. Entonces se dan cuenta que aquí la formación debe ser una formación mucho más amplia. No es tampoco simplemente hacer por hacer supuestamente una reforma, como le decimos nosotros, una reforma agraria. Aquí no se está haciendo una reforma agraria. Aquí se está dando a cada comunidad, a cada clan, primero equitativamente, de acuerdo te está diciendo, se repartirá el territorio conforme al número de las personas. Conforme al número de las personas. Quiere decir que cada uno va a responder a ese territorio que se le está dando. A los grupos más numerosos les darás una herencia mayor. Mira lo que te dice. A los grupos más numerosos les darás una herencia mayor. Y a los más reducidos una herencia menor. A los más reducidos una herencia menor. Estos eran los clanes, dice, de Neftalí, según el censo. 5.400 hombres. Estos son muy pocos. Sin embargo, allá, estos eran los descendientes de Judá, según el censo, 76.500 hombres. Bueno, estos 5.400, tú ya la diferencia, más de 71.000 hombres más, ¿verdad?, tienen los de Judá. Ya hemos dicho ya, ¿verdad?, cómo aquí también hay una predominancia de Israel como clan. Pero son justamente los descendientes de Judá, o sea, son los judíos los que están escribiendo la Biblia. Ellos están juntando los materiales, están haciendo esta historia de salvación desde una óptica que ellos vivieron y que ellos experimentaron dentro de su contexto histórico. Y están recogiendo y están hablando de lo que ellos miran en su relación comunitaria como Judá y también en su relación para con Dios. Después continúa diciendo, cada uno recibirá su parte según el número de las personas registradas. Además, la tierra se repartirá mediante un sorteo y la distribución se hará teniendo en cuenta la cantidad de miembros de cada tribu paterna. La herencia se repartirá mediante un sorteo, tanto entre los grupos más numerosos como entre los menos numerosos.
Qué bueno, y entonces te está dando, ¿verdad?, cómo será este reparto de la tierra. Son instrucciones bien concretas. A los más numerosos se les dará, ¿verdad?, porque siempre será de acuerdo al número de personas. A los grupos más numerosos les darás una herencia mayor. A los más reducidos una herencia menor. Eso se vuelve a repetir 2 veces prácticamente, te está diciendo en tan pocos parágrafos. Dice, la herencia se repartirá mediante un sorteo, tanto entre los grupos más numerosos como entre los menos numerosos. La tierra, dice, se repartirá mediante un sorteo. Te vuelve a repetir eso mismo. La herencia se repartirá, la tierra, la herencia. Bueno, todos estos elementos también quiere decir Dios, el que te da la tierra, el hecho de hacer un sorteo. ¿Por qué dice que aquí se está haciendo un sorteo? Se está haciendo un sorteo porque esto es don de Dios. Esta tierra no lo vas a llevar en tu bolsillo cuando te mueras. Al contrario, vos de nuevo vas a quedarte en la misma tierra. Vos de nuevo vas a ser abono para esta misma tierra. Cada uno de nosotros. Eso nos hace pensar y nos hace entender cómo nosotros formamos parte de este universo, formamos parte de esta creación. Somos parte de la creación de Dios. Y entonces no podemos nosotros ser terratenientes, no podemos nosotros acaparar todo. O sea, la Biblia pedagógicamente y de una forma muy sutil te está mostrando y te está diciendo, hijo querido, convertite. Hijo querido, te estoy escribiendo aquí y te estoy mostrando que todo lo que has recibido proviene de Dios. Todo lo que tienes es gracia de Dios. Tal vez tuviste la suerte, ¿verdad?, de una o de otra manera, de poder hoy estar en una posición de saber usufructuar, porque recibiste gracias de parte de Dios a través de tus padres, a través de alguien que te ayudó, alguien que te encaminó, y después vos te pusiste las pilas y saliste adelante. Muy bien, todos estos elementos son fundamentales y esenciales. Pero recordemos aquí una cosa fundamental y esencial. Todo es de Dios, todo es de Dios. Y entonces formamos parte de la gracia de Dios. Entonces, queridos amigos, aquí cuando estamos pensando y estamos leyendo estas cosas sobre las instrucciones del reparto de la tierra, nos está hablando concretamente que nosotros tenemos que abrir los ojos. Pero también nosotros, con esa generosidad y esa apertura de corazón, también podemos ofrecer lo mismo a los demás. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, estamos haciendo nuestro camino y nuestro estudio sobre el libro de los números. En el capítulo 26, después del censo, estamos leyendo sobre estas instrucciones, sobre el reparto de la tierra, elementos esenciales, decíamos, ¿verdad?
Aquí el elemento esencial que nos quiere transmitir hoy y nos quiere dar a entender es que en este reparto nosotros vemos esto, de que el territorio se repartirá, nos decía, conforme al número de las personas. No nos olvidemos de esto, por favor. A los grupos más numerosos les darás una herencia mayor, a los más reducidos una herencia menor. Cada uno recibirá su parte según el número de las personas registradas. Aquí también el otro elemento que ya reflexionamos en las clases anteriores es el hecho de decir que el autor sagrado en este capítulo 26 ya no se centra tanto en el fulano de tal, en el fundador, decíamos, ¿verdad?, de ese clan o de esa tribu, que siempre existe, ¿verdad?, porque el liderazgo siempre es importante. Pero está dando un paso más. En este paso estamos hablando de ese aspecto institucional casi, esa institución que es la familia, que es el clan. Tenemos que mirar entonces al pueblo como tal, y por eso te dice, de acuerdo, dice, a los grupos más numerosos les dará una herencia mayor, de acuerdo a la cantidad, ¿verdad? A los más reducidos una herencia menor. Cada uno recibirá su parte según el número de las personas registradas también. Hay todo un trabajo que se realiza. Hay un elemento fundamental, básico, que tenemos que tener en consideración, que es la cantidad de las personas, que es también el clan, la familia como tal. ¿Qué es lo que necesita este grupo, verdad? Y entonces desde ahí vamos a comenzar a organizarnos. Miremos ahora lo que viene a continuación con respecto al censo de los levitas. Antes de ir terminando, ¿verdad?, de este bloque y nuestro programa por el día de hoy, porque de esto seguiremos hablando más, pero vamos a comenzar. ¿Se acuerdan que por una parte se hace el censo de todas las tribus, de todos los clanes? Tenemos el número registrado. Ahora también se nos da a continuación las instrucciones para el reparto de la tierra. Hasta ahí responde a toda esa primera parte. Hasta ahora entonces estamos entendiendo que todas estas tribus van a recibir de parte de Dios la herencia, la tierra, el don, la tierra prometida. Pero después ahí mismo también nos hacía una diferenciación, ¿verdad? O más que diferenciar, lo que hacía es una distinción entre los levitas y el resto de las tribus. Hacía una distinción entre los levitas y el resto de las tribus. Se sigue manteniendo esta distinción, pues ellos no poseerán la tierra. Entonces vamos a ver ahora lo que viene desde el versículo 57. Primero el censo para los levitas. Luego, los registrados también en este segundo censo. Va a ser una síntesis de todo lo que dijimos del capítulo 1, en que teníamos ya el primer censo. Nos dice así del censo de los levitas: este es el censo de los clanes de los levitas. De Gersón, el clan de los gersonitas. De Kehat, el clan de los kehatitas. De Merari, el clan de los meraritas. Estos son los clanes de Leví. El clan de los libnitas, el clan de los hebronitas, el clan de los majlitas, el clan de los musitas, el clan de los coreitas. Kehat fue padre de Amram. La esposa de Amram se llamaba Yoquebed, hija de Leví, la cual nació de Egipto. En Egipto. Los hijos que ella dio a Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam, la hermana de estos. A Aarón le nacieron Nadab, Abijú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abijú murieron al ofrecer un fuego profano delante del Señor. En el censo se registró un total de 23,000 levitas varones, mayores de un mes. Ellos no figuraron en el censo de los demás israelitas, porque no se les había asignado una propiedad hereditaria entre los israelitas. Entonces aquí te pone bien claro, ¿verdad? O sea, la Biblia en este sentido te pone los detalles cuando quiere acentuar y cuando quiere subrayar algún elemento fundamental dentro de una organización. Y aquí justamente la organización es la organización sacerdotal, la organización sagrada.
Por lo tanto, ya los separa y te vuelve a recordar. Por eso dice, ellos no figuraron en el censo de los demás israelitas porque no se les había asignado una propiedad hereditaria entre los israelitas, que nosotros ya hemos reflexionado, ¿verdad? Hemos mirado. A ellos no se les da la tierra, sino que ellos se ocuparán directamente del templo. Ellos serán los que estarán al frente, ¿verdad?, de toda la organización litúrgica, de toda la organización, los levitas. Y aquí también recuerden que los sacerdotes también son los que se acercan al altar, los que ofrecen el sacrificio, etc. Los otros que son ayudantes prácticamente, los levitas, son los que están al servicio, pero no se acercarán al altar, no harán estos sacrificios los levitas, sino que son los que van preparando las cosas. Recuerden que aquí había muchas cosas. Era casi como un matadero, por ejemplo, de los animales, el lavar la carne, lavar los animales, en fin. Era un continuo movimiento dentro del templo y de un ofrecimiento continuo del holocausto. Imagínense, se necesitaba mucha gente, se necesitaba entonces preparar todo. Entonces allí se realizaban estas cosas y por eso cada uno tenía una función específica, en este caso que son los levitas. Pero son los sacerdotes que provienen ciertamente de la tribu de Leví, ellos también están ahí, pero con una labor específica que tienen que realizar. Bueno, así entonces estamos viendo este capítulo 26. Y por último, desde el 63 en adelante, y concluye con esto el capítulo 26, son los registrados en el segundo censo, como que nos hace una síntesis total del segundo censo. Estas son las personas registradas por Moisés y el sacerdote Eleazar, cuando hicieron el censo de los israelitas en las estepas de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. Entre estos no figuró ninguno de los que Moisés y el sacerdote Aarón habían registrado en el desierto de Sinaí. Recuerden eso, que ya hemos dicho mucho, he insistido mucho. Dice de nuevo y vuelvo a leer. Entre estos no figuró ninguno de los que Moisés y el sacerdote Aarón habían registrado en el desierto del Sinaí, porque el Señor había dicho acerca de ellos, morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió, excepto Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun. Queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Volveremos próximamente con más Ñan Yara Ñe, Antiguo Testamento. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñan Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.